por permitirnos sentir su presencia, que es algo tan maravilloso. Amén. Voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias allá en Efesios, capítulo 5, versículo 14. Aleluya. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Cuando lo tenga, me regala un amén. Aleluya. Para poder dar lectura a la palabra de Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Lo vamos a leer honrando al Padre y al Hijo y a su Santo Espíritu, y su palabra nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cierra tus ojos, amada iglesia, y le decimos, Padre, que estás en los cielos. Venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, que traigas todo el alimento en esta noche, que traigas tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo venga llenando la iglesia de este lugar. Sabemos que estás aquí, porque podemos sentirte, Señor. Oh Espíritu Santo, ven llenando, ven consolando, ven trayendo paz, ven trayendo fortaleza, ven poniendo amor, Señor, en los corazones, ven trayendo libertad, rompiendo cadenas, amado Dios. Padre, porque hoy venimos necesitados, porque hoy anhelamos, Señor, que el Espíritu Santo una vez más llene nuestras vidas. Padre, desde ya pongo en tus manos la vida de cada hermano, la vida de cada hermana que está en ese lugar. Que seas tú llenándonos, transformándonos y ayudándonos, Señor, a caminar de la mejor manera, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Aleluya, Padre. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Puede tomar asiento, amada iglesia. El tema de esta preciosa noche se titula No es tiempo de dormir. Sí es, Señor. No es tiempo de dormir. Sabemos que la iglesia, hermanos, constantemente debe tener una vida muy activa, pero no solamente en lo laboral, una vida activa, amado hermano, dentro de la obra del Señor, que es lo que va a hacer que el Espíritu Santo se mantenga dentro de la iglesia. Es así como la iglesia va a poder lograr victoria, va a poder, hermanos, derribar todo muro que se haya levantado en contra de la obra del Señor. El Espíritu Santo juega un papel importante dentro de la iglesia, y es por esa razón que se ha venido hablando acerca de que avivemos la llama del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Aleluya. Porque estamos en tiempos difíciles. Sí, Señor. Porque estamos en tiempos, hermanos, en donde la iglesia debe salir a la luz, en donde la iglesia no debe quedarse estancada, en donde la iglesia, hermanos, debe salir y predicar la palabra de Dios y proclamar libertad para aquel que se encuentra cautivo. Amén. No es un tiempo de dormir, no es tiempo de pasar, valga la redundancia, el tiempo perdiéndolo en cualquier cosa, perdiéndolo de cualquier manera, mas sin embargo es tiempo de poder proclamar de que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que transforma y que rompe cadenas. Ese es el Dios que hoy a usted y a mí nos ha traído a este lugar. Gloria a Dios. La iglesia se caracteriza por esto. Usted ve en el tiempo de antes, la iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y en este tiempo no estamos exentos de que pueda acontecer allá como ocurrió, hermanos, en el Pentecostés, cuando se derramó la presencia del Espíritu y todas aquellas personas fueron llenas. Aquí también puede pasar. Solamente basta con que nos dispongamos, con que nos entreguemos, con que día con día sometamos, hermanos, esta carne para poder decirle no al enemigo, para poder decirle no a la tentación que venga a nuestra vida. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos ha dado poder, hermanos, para poder
romper cadenas, poder para que aquella persona sea libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Es así, hermanos, el trabajo de la iglesia. La iglesia de Cristo sabe que no debe estar dormida. Y no hablo, hermanos, en una manera literal, sino una manera espiritual. Amén. La iglesia no tiene por qué estar dormida en estos tiempos en los cuales estamos viendo tantas cosas y se están anunciando cosas peores. La iglesia es tiempo de que despierte, de que vuelva a avivar esa llama, como el sermón lo decía el día domingo. La iglesia tiene que estar alerta. El enemigo, hermanos, se ha levantado de diferentes maneras, que a lo mejor usted y yo no lo podamos ver, pero lo podemos sentir. El Espíritu Santo nos hace entender que el enemigo no descansa, que día con día está buscando que aquel cristiano, que aquella cristiana caiga de la obra del Sí, Señor. así es. Y es ahí donde la iglesia, hermanos, tiene que hacer una guerra espiritual. Una guerra espiritual, hermanos, consiste en estar orando día tras día, orando sin cesar, orando en todo tiempo, no solamente cuando me acuerdo, no solamente cuando voy a la iglesia, no solamente cuando me toca el privilegio, orar en todo tiempo, porque el enemigo no descansa, la iglesia tampoco debe descansar. Aleluya. La iglesia tiene que estar firme, tiene que estar preparada, que aunque los vientos vengan fuertes, la iglesia está cimentada en la roca que es Cristo. Este es el papel de la iglesia, amado Amén, hermano. así es. Este es el papel del creyente, de aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Aleluya. No es tiempo de desanimarse. Es que yo le fallé a Dios, no me va a perdonar. Vente, que Dios te está esperando, Amén. pero no vuelvas a caer una vez más. Levántate una vez más y vas a ver cómo Dios usa tu vida. Amén. Como primer punto, hermanos, ahí en el mismo versículo, lo vamos a dividir en tres partes. Como primer punto nos dice: despiértate tú que duermes. El Señor quiere que la iglesia despierte. La iglesia, hermanos, a lo largo del tiempo, a lo mejor muchos por tener 10, 15, 20, 25 años dentro de la iglesia no se han dado cuenta que han caído en un estado de conformismo, el cual, hermanos, no se han dado ni cuenta y vienen a la iglesia pero ya no sienten la presencia del Señor. En el tiempo de la oración muchas veces se acostumbra a solo cerrar los ojos, pero Dios sabe si estamos hablando con Él. Dios sabe si estamos, hermanos, haciendo esta guerra espiritual. Dios conoce el corazón de sus hijos. Amén. Pero la iglesia ha caído en un conformismo en el cual yo voy cuando quiero, en el cual yo hago si yo lo quiero. Es que si Dios no me llama, yo no voy. Hace mucho tiempo Dios está llamando. Aleluya. Hace mucho tiempo Dios está llamando varones. Así es. Profecías han dicho que va a levantar. El que no se quiere levantar somos usted y yo. Así Pero es. la profecía es muy clara y Él ha dicho que va a levantar varones y mujeres, jóvenes y jovencitas, quienes prediquen la palabra, quienes no tengan miedo de hacerle guerra al enemigo. Ay, hermano, es que es muy difícil, es que no voy a soportar lo que acontezca. Si Dios va contigo, no hay nada ni nadie que pueda hacerte la guerra a ti, Amén. porque Es Cristo va con la iglesia. Aleluya. Por eso dice en su palabra: despiértate tú que duermes. ¿Cuánto tiempo llevas, amada iglesia? ¿Cuánto tiempo llevas que ya no buscas la intimidad con Dios? ¿Hace cuánto dejaste esas noches de oración? ¿Hace cuánto dejaste esos momentos en los cuales llegabas a la presencia de Dios y derramabas tu espíritu y comenzabas a llorar y Dios comenzaba a tocar en tu vida y estremecer en tu corazón? ¿Hace cuánto tiempo que ya no sientes la presencia de Dios, amada iglesia? Aleluya. Porque Dios siempre ha estado aquí. Así Él es. no se ha ido de este lugar. Él se ha mantenido. Somos tú y yo quienes nos hemos alejado de su presencia. Así es. Dios sabe, amado hermano, cómo se
encuentra a cada uno de nosotros. Y la palabra no es por gusto, Él viene hablando hace mucho, que hay que prepararnos. Tú y yo no sabemos qué vaya a acontecer, lo que sí sabemos es que en Él podemos estar confiados. Aleluya. Es que agarrados de la mano de Dios, no va a haber nada que nos vaya a hacer tambalear. Señor. Agarrados de la mano del Señor, Gloria a Dios. vamos a estar firmes en este caminar. Amén. Gloria a Dios. Debemos despertar. Gloria a Y Jesús. el despertar implica, hermanos, accionar. Sí, Padre. No solamente venir y decir, Señor, quiero que me uses. No solamente venir y decirle, Señor, yo quiero un privilegio. Demuestra que de verdad lo quieres. Pídele al Señor que te llene y Él te va a llenar. Porque la promesa de la llenura del Espíritu, porque el derramamiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa para la iglesia del Señor. Amén. Y eso es lo que debemos buscar. Se fue este año, se está a punto por irse, pero el bautismo no ha venido, pero está a punto de venir. ¡Gloria! Usted y yo lo tenemos que creer. Así El es. Espíritu Santo lo Señor. puede hacer sentir. Amén. Hay momentos, hermanos, en la oración en que usted y yo nos conectamos tan plenamente y entonces nos desconcentramos de todo lo demás y podemos sentir, hermanos, como el cuerpo se hormiguea, como la presencia de Dios desciende, pero muchas veces lo que falta es darle libertad al Espíritu. Aleluya. Debemos despertar de esta manera. Si el año se fue y Dios nos permite un año más, debemos anhelar que el Espíritu Santo venga sobre esta iglesia. Aleluya. Que el Espíritu Santo rompa cadenas. Señor. Que el Espíritu Santo llene a los servidores, Así es. a todo aquel que ostenta un privilegio, como a todo aquel que es oidor. Debemos anhelar que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Eso es lo que la iglesia debe de anhelar. Una persona dormida, amada iglesia, se parece a una persona que está muerta, literalmente. Así es. Una persona muerta ya no siente. Una persona muerta ya no sabe qué hacer, ya no puede hacer nada. Una persona muerta ya no reacciona. Así es una persona dormida espiritualmente. Ya ni para atrás ni para adelante. Ya no hay nada que lo motive. Ya no hay nada que haga estremecer su corazón. Ya no le, hermanos, ya no le es agradable el tiempo de la oración. Ya no le es agradable cuando los ayunos están programados. Ya no le es agradable las vigilias. Una persona que está dormida espiritualmente viene nada más por un compromiso. Así es. Y así hay muchos dentro de las iglesias. Así hay muchos dentro de tantas iglesias que a lo mejor están yendo por miedo, que a lo mejor están yendo porque el vecino no diga que ya me caí, que a lo mejor están yendo porque los hermanos no me vean mal. Debemos de venir porque verdaderamente hemos reconocido que solamente con Él podemos avanzar. ¡Aleluya! Que solamente en Él se haya un consuelo. Así es. Que solamente en Él se haya fortaleza. Claro. Que solamente en Él podemos obtener la victoria. Gloria a Yo no Dios. sé qué usted le está pidiendo a Dios, pero si es primeramente algo espiritual, el Señor en su misericordia lo va a conceder. La iglesia debe de anhelar lo espiritual fervientemente. La iglesia no debe de desistir en la oración constante. Que Dios venga, hermanos, poniendo visiones, poniendo sueños, activando dones que se encuentran dormidos y haciendo, hermanos, que algo grande surja dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, de batallar. Es tiempo de no desistir. El enemigo lo que está buscando es que la iglesia se acomode, que la iglesia se duerma, que la iglesia ya no esté orando, Así es. que la iglesia ya no esté ayunando, Así es. que la iglesia ya no tenga amor por el Sí, prójimo, que la aleluya. iglesia ya no tenga amor por las almas que están perdidas. Sí. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Sí, así Pero el es. Espíritu Santo nos está llamando y nos dice que debemos despertar. Aleluya. Que debemos despertar y a no ser perezosos para la obra de Dios.
mirar la obra de Dios con agrado, mirar la obra de Dios, hermanos, con diligencia, sin ningún miedo, hermanos, por lo que haya de pasar, sin ningún temor, sin ninguna carga, sino con amor. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Gloria a Jesús. Porque una persona dormida espiritualmente ya no ora, y ahí el enemigo comienza a minar su corazón. Así es. Cuando alguien está muerto ya no ora ni en los cultos, ya no busca la presencia de Dios. Cuando alguien está muerto espiritualmente se le nota solo de verlo. ¿Sabe por qué? Porque ha descuidado lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Herramientas, hermanos, armas para ir a pelear a la guerra. Él nos la ha dejado, pero usted y yo no la queremos tomar. Así es. Usted y yo estamos desechando lo de Dios y nos hace más llamativo lo que el mundo está ofreciendo. Así es. La iglesia tiene que poner la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que la iglesia debe de hacer. Y me llamaba la atención algo, hermanos, muy impresionante. El sermón del domingo yo le comentaba a una hermana, cuando vi que el hermano puso la cita bíblica, yo dije, bueno, estamos en conexión, porque yo tenía justo un sermón con los mismos versículos en el mismo lugar, pero yo dije, gloria a Dios, el Señor sabe a quién le va a dar palabra. El Señor sabe que estamos en un mismo sentir y Él está hablando constantemente que la iglesia debe prepararse, que la iglesia ya no debe perder el tiempo, no distraídonos qué hacer de esta tierra, distraídos en las redes sociales. No, la iglesia tiene que saber aprovechar el tiempo, porque vienen tiempos grandes y dolorosos, tiempos en los cuales muchos van a querer oír palabra del Señor, y la iglesia que hoy está capacitada, facultada para poder hablar del Señor, para poder escuchar su palabra, hoy es cuando la iglesia debe fortalecerse en el Señor. Amén. Hoy es cuando la iglesia debe caminar hacia adelante. Así es. No es que el fuego se va a encender por un tiempo y luego se va a apagar. Al tiempo otra vez hay que buscar encenderlo, no, es de mantenerlo encendido. Es de mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Para ello quiero que vayamos, hermanos, allá a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo número 7. Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando la iglesia está en constante oración, el enemigo se le va a presentar de diferentes maneras. Las propuestas van a llegar a tocar a la puerta de su casa, aún hasta aquellas personas cercanas a usted que muchas veces no andan agarrados bien o que han soltado la mano de Dios. A ella las va a utilizar para hacerla caer a usted o a mí, para que volvamos, hermanos, a tropezarnos de donde Dios nos ha levantado. Pero una persona que está en constante oración ya no ve, hermanos, el pecado como algo que lo satisface. Ya no ve, hermanos, o más bien ya no acepta las propuestas que el enemigo está mandando. Una persona que ora sabe cuándo decir no, sabe cuándo, hermanos, reprender al enemigo. Una persona que tiene, hermanos, el Espíritu Santo y que está en constante conexión, difícilmente el enemigo va a hacer que caiga. Y el enemigo va a llegar a entender de que esta persona verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, no va a tener otro remedio más que salir y huir de esta persona. Por eso dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, la palabra del Señor es muy clara. ¿Cuántos estamos resistiendo al enemigo? ¿Cuántos, hermanos, a diario resistimos los ataques del enemigo? Cuando una persona está en oración, no hay dardo que pueda caer en aquella persona. Aunque el enemigo intente de tantas maneras,
no va a poder, porque esta persona ha forjado un escudo protector a través de la oración. Así es. Porque la oración es la que tiene poder. Amén. La oración tiene poder, amada Así es. iglesia. Aleluya. Y ese poder nos lo da para no caer en la tentación, Así es, Jesús. para no volver atrás, Señor. para no desistir, para no desanimarnos, para no querer volver a donde estábamos antes, para seguir avanzando, para poder declararle una guerra al enemigo, para poder declararle una guerra, hermanos, a aquellas legiones que se mueven a favor de él, porque la guerra, sépase que no es con el vecino, que a usted, hermanos, le hace mala cara, no, es con aquellas entidades que controlan la vida de su vecino. Sí, amén. Contra ellos es la guerra, Aleluya. no es contra la persona, no. Así es. Pero muchas veces malinterpretamos y decimos, es que esta persona no, es quien lo está poseyendo, quien hace que haga tantas cosas para que usted y yo nos desestabilicemos. Así es, Señor. Pero ahí es donde el cristiano debe de agarrarse fuerte, ahí es donde el cristiano debe, hermanos, despertar, ahí es donde el cristiano debe reaccionar y activar, hermanos, esa fe y avivar la llama del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. La iglesia también debe despertar ayunando. Usted sabe que los ayunos, hermanos, muchas veces se hacen a lo mejor en agradecimiento a Dios o porque Dios provea algo que estamos necesitando. Pero el ayuno también es para someter la carne. Así es. Una persona, hermanos, que tiene sometida la carne, no va a haber tentación que llegue a su vida. Una persona que someta su carne, hermanos, es una persona que vive agradando a Dios. Es una persona que vive no agradando al mundo, sino a aquel que le dio la vida. No importa lo que el mundo diga. Es que se volvió aburrido. Es que hoy ya no participa de esto. No, es que hoy sometemos la carne en agradecimiento a aquel que nos levantó de los muertos, en agradecimiento a aquel que nos ha dado la vida eterna. Aleluya. El ayuno es importante dentro de la vida de un cristiano. Sí, Señor, amén. Y es impresionante, hermanos, la programación que viene para este próximo año. Es algo que no es que el pastor se decidió y lo programó, sino es algo que nace en el corazón de Dios y lo Así es, transmite. aleluya, gloria. Porque Él necesita y Él sabe que la iglesia necesita estar en constante ayuno. Amén, Padre. Ahora, si usted no quiere ayunar, después no se pregunte por qué le está pasando esto. Después no venga llorando diciendo, Señor, ¿qué pasa? Si somos desobedientes con Él. Así es. El ayuno, hermanos, va a fortalecer, va a cimentar en lo que usted y yo hemos creído. El ayuno rompe cadenas. Amén. El ayuno va a libertar. Así es. Si hay un área en su vida a la cual usted todavía no puede romper esa cadena, el ayuno y la oración sí pueden hacerlo. Gloria a Dios. Porque es lo que tiene poder. Amén. Pero otra manera también en cómo estar despiertos es leyendo la palabra del Señor. Así es, Jesús. Usted quiere profecía todos los días de su vida, lea la palabra del Señor. Amén. Ahí le va a estar hablando todos los días. Si lee un versículo hoy, vuélvalo a leer mañana, le va a hablar de diferente manera, Así es. pero le va a hablar otra vez Gloria a a su Dios. vida. La iglesia no tiene que dejar la Biblia solo por momentos, solo cuando no hay otra salida. Voy a la palabra a ver qué dice acerca de lo que estoy pasando. No, la Biblia tiene que ser leída constantemente, alimentando el alma, alimentando el espíritu, fortaleciéndonos y sabiendo que no estamos solos en este mundo. Que el enemigo piensa que estamos solos, no lo estamos. Hay un gigante que va peleando con nosotros. Amén. Y ese es Jesús de Nazaret. Amén. El enemigo tiene que entender, amada iglesia, que usted y yo estamos despiertos y Él está bajo nuestros pies. El enemigo debe de entender
que aquí hay una iglesia que no se mueve por emoción, sino por el Espíritu Santo Gloria a de Dios, Dios. así El es. enemigo debe de entender que yo no busco a Dios porque necesito ayuda, yo lo busco porque lo necesito a Él en mi Amén. vida. Gloria a Dios. Eso es lo que el enemigo debe de entender. Gloria a Dios. Y cuando el enemigo ve esto, va a arreciar en contra de la iglesia, pero no hay por qué temer, no hay por qué huir, no hay por qué cerrar las puertas cuando Él lo diga, no, porque Dios está con nosotros. Amén. Y si Dios está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda en contra de la iglesia. Así es, Señor Como amado. punto número 2, ahí mismo en el versículo 14, se nos dice, y levántate de los muertos. Escuche, primero dice, despiértate tú que duermes, pero después dice, y levántate de los muertos. Levántate de aquellos que ya no sienten, levántate de aquellos que ya les dio igual. Levántate de aquellos que ya no quieren oír la palabra del Señor. Ya no seas como aquellos que dejaron a Dios. Ya no seas como aquellos que cambiaron a Dios. Levántate de los muertos. Debemos, hermanos, levantarnos de los muertos. Aleluya, Jesús. Si sentimos que ya no oramos, si hacemos un examen, si escudriñamos nuestros caminos y vemos que sí hemos estado muertos, hoy es tiempo de levantarnos. No solamente de despertarnos, sino de accionar, levantarnos y predicar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Levantarse, dice, es cobrar vida, cobrar ánimo. Levantarse es saber que tenemos un propósito en esta tierra y que tenemos que cumplirlo a pesar de los malos tiempos, a pesar de todo lo que venga. Debemos cumplir un propósito y ese propósito es predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mantenernos firmes, no mirar atrás, que si el hermano cayó no lo critico, pero tampoco caigo en lo que él cayó. Que si el hermano ya no quiso venir, yo ya no voy a venir. No, usted y yo debemos agarrarnos más del Señor. Amén. Porque al ver que tanto hermano se está yendo de la iglesia, es porque la venida de Cristo está cerca. Y muchos se van a enfriar. Muchos se van a helar espiritualmente. Muchos ya no van a querer escuchar la palabra del Señor. Muchos van a retroceder. Muchos se van a volver en contra de Dios. Pero usted y yo debemos estar firmes para esto. Gloria a Dios. No es, hermanos, de admirarse que aquel hermano, que aquella hermana ya no viene, ya no quiso venir. No, hermanos, son cosas que deben de acontecer. Pero en usted y yo está el orar y pedir misericordia por aquellas almas. Glorioso. El despertar, el levantarse de los muertos, es ir a aquellas almas que necesitan escuchar de Dios. Así es. El levantarse de los muertos es accionar, es ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Por lo tanto hago lo que Él me dice, por lo tanto no tomo las decisiones que yo quiero, no. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Así es, Señor. Y eso es levantarse de los muertos. Gloria a Dios. Despertar es saber que hay guerra y una guerra por ganar. Aleluya. Despertar y levantarse, hermanos, es reconocer que el enemigo se ha levantado también y que usted y yo no nos debemos de dejar impresionar por lo que él haga. No nos debemos dejar impresionar por lo que él inventa o intente, porque usted y yo, en el nombre de Jesús, somos más fuertes que Él. Amén. Porque si Cristo lo venció, la iglesia también lo venció. Amén. Y Él está derrotado. Amén. Gloria a Dios. Veamos Romanos 13 del 11 al 12. Romanos capítulo 13 del 11 al 12 lo vamos a leer y dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Escuche cómo empieza el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño. Es ya hora, hermanos, de ya no estar acomodados dentro de la iglesia. Ya no es hora, hermanos, de solamente venir y cumplir la cuota del día. No, levantarse es saber que la venida de Cristo está cerca. Y que aquel cristiano que no se preocupa por despertar del sueño, por levantarse de los muertos, lastimosamente, en aquel día que la trompeta suene, no la va a alcanzar a oír. ¿Por qué? Porque nunca quiso levantarse de los muertos, porque nunca quiso despertar de ese sueño, el cual el enemigo lo había hecho caer. Lastimosamente, no va a poder levantarse en aquel día. Pero la iglesia, sabiendo que el enemigo se ha levantado con poder contra este mundo, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que accionar. Hermanos, la venida de Cristo está ya más cerca. La salvación, hermanos, está más cerca que cuando creímos. ¿Hace cuánto usted es cristiano? Imagínese el tiempo que ha pasado. Cristo pronto viene por su iglesia, pero Él quiere una iglesia que esté, hermanos, limpia, una iglesia pura, una iglesia que no se acomoda, una iglesia, hermanos, que no se deleita en las cosas del mundo, una iglesia que lo ha puesto a Él por cabeza de su vida, por cabeza de su familia, por quien dirija la barca de su vida. Esa iglesia que ha sido comprada con la sangre de Él, esa iglesia que ha sido lavada con su sangre, esa iglesia hoy le está esperando, porque pronto está la venida del Señor. Amén. Y la iglesia tiene que despertar y levantarse. La iglesia tiene que accionar y entender que el tiempo está cerca. Y en Proverbios hay una amonestación contra la pereza. Vamos a leer rápidamente Proverbios capítulo 6, versículo 9, un pasaje muy conocido. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Hasta cuándo habemos de dormir, amada iglesia? Cuando vemos a diario que el enemigo está matando, está robando, está violando, ¿cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo vamos a buscar de madrugada ese momento de oración y levantar un clamor porque todo esto venga cesando? ¿Cuándo la iglesia va a despertar? Hoy es el tiempo de poder detener todo lo que el enemigo ha pensado hacer. Cuando la iglesia acciona, cuando hay una iglesia buscando el rostro de Dios, los planes al enemigo se le vienen abajo. Todo lo que él está maquinando, todo eso, hermanos, se le frustra. ¿Sabe por qué? Porque hay una iglesia, hermanos, que está conectada con el Señor. Aleluya. Usted y yo bien sabemos que donde quiera que hay una iglesia, al enemigo le molesta. Así es. Donde quiera que hay una iglesia, y alguien me decía algo que es muy cierto, y decía: hoy hay más iglesias que supermercados. Y es algo muy cierto. Lastimosamente, no en todas se mueve el Espíritu Santo. Lastimosamente, muchos han dejado que el mundo entre a la iglesia y no se han dado cuenta que han caído en un sueño profundo. Pero hoy es cuando usted y yo debemos accionar y levantarnos. Levantarnos, hermanos, e ir y pregonar la palabra de Dios. Hay que levantarnos y ponernos la armadura. Pero ¿cómo nos vamos a poner esta armadura? Vamos a ir a Efesios siempre. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando usted y yo nos vamos a armar de esa armadura? Cuando estemos orando y velando en todo tiempo. Así es. Cuando estemos en constante comunicación con Dios, ahí vamos a obtener la armadura del Señor. Pero ¿qué pasará, hermanos, cuando un cristiano
se despierta y se levanta. ¿Qué pasa cuando la iglesia se levanta de los muertos y despierta de este sueño? Es ahí la última parte del versículo que dice: y te alumbrará Cristo. Mire qué maravilloso, hermanos. Y te alumbrará Cristo. Pero ¿qué significa te alumbrará Cristo? Si usted puede ver ahí mismo en el versículo que acabamos de leer, yo no me enfoqué en lo primero, pero es algo importante que dice, comienza el versículo, por lo cual dice, pero ¿dónde es que dice? ¿Dónde hace Pablo la semejanza que dice? Despiértate tú que duermes. Vayámonos allá rápidamente a Isaías capítulo 60, versículo número 1. Isaías 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquí está haciendo referencia a Pablo. Este pasaje, hermanos, está en el Antiguo Testamento, sí, y está para un pueblo Israel, el cual es una profecía, hermanos, que les dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y cuando la luz iba a venir, que la luz es Jesús, aquellos hermanos, hijos de Dios, iban a resplandecer, y no solamente a resplandecer ellos, sino iban a resplandecer a todas las naciones, alumbrando con la luz de Cristo. Y esta noche también nos dice que con esta misma luz, con que ellos alumbraron, esta misma luz es Jesús. Y la iglesia tiene que resplandecer, no, hermanos, con los focos de este tiempo, resplandecer con la luz de Cristo en nuestra vida. Cuando resplandece la iglesia, cuando se guarda para el Señor. Cuando resplandece la iglesia, cuando reconocemos, hermanos, que hay un alma que salvar. Cuando reconocemos que allá afuera hay necesidades más grandes que las que hay dentro de la iglesia, dentro de la congregación. La iglesia resplandece, hermanos, cuando comprende que la palabra de Dios necesita predicarse y que en usted y en mí Cristo tiene que alumbrar. Amén. La gente tiene que ver a Cristo en su vida. La gente tiene que ver un cambio en usted y en mí. La gente tiene que ver ya no aquella persona que se deleitaba en el pecado, ya no aquella persona que andaba divagando en este mundo. Hoy la gente tiene que ver la luz de Jesús en su rostro y en mi rostro. Amén. Ahí es cuando alumbra la luz de Cristo. Ahí es cuando dice la tercera parte de este versículo: y te alumbrará Cristo. Yo no sé usted si quiere que Cristo alumbre su vida, pero debemos desearlo, amado hermano. Cristo tiene que ser la luz de nuestras vidas. Y si Cristo alumbra en usted y en mí, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien delante de Él. Porque cuando no hacemos las cosas bien, ya nos volvemos apagados, ya venimos a la fuerza, ya nada nos hace sentir esa presencia de Dios, el enojo invade nuestro corazón. Eso es síntoma de que la luz de Cristo no está brillando en nosotros. Eso es síntoma de que la luz de Cristo hace ratos que se apagó. Hace ratos, hermanos, que ya no está en usted y en mí, pero usted y yo, hoy es tiempo para que Él vuelva y resplandezca una vez más en nuestra vida. Hoy es tiempo para que Él venga y resplandezca y tome control de usted y de mí. Él quiere resplandecer en nuestra vida, solo debemos orar y velar. Y vamos a terminar con Mateo 5:16. Mateo capítulo 5, versículo número 16, donde dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, escuchen, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí es cuando el cristiano resplandece, cuando la gente de allá afuera ve a Cristo en su vida y a ellos les da ganas también de querer glorificar a aquel que transformó nuestras vidas. Ahí es
cuando Cristo resplandece. Y para esto ha de resplandecer su rostro sobre nosotros. Salmos 67, el último versículo, Salmos 67, versículo 1 y 2. Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Para esto Cristo tiene que resplandecer en nuestras vidas, para que sus caminos sean conocidos en todas las naciones y para que a todas las naciones sea anunciada la salvación de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, amada iglesia, y le decimos: Padre que estás en los cielos,